Ya. Buenas tardes, hermanos en Cristo que nos escuchan, principalmente los hermanos de la Iglesia Torre Fuerte que están conectados con nosotros a través de esta línea, así como nuestros amigos que nos escuchan dentro y fuera de nuestro país, familia que nos escuchan también aquí en nuestro país y fuera de nuestro país. Quiero bendecirlos a todos en nombre de Jesús. Quiero declararles que, aunque no soy profeta, pero quiero profetizarles que Cristo está pronto para poder levantar esta peste que ha causado mucha tribulación a través de este universo en que nosotros vivimos. Deseo enormemente la paz de Cristo sobre su vida, sobre cada familia, en esta ciudad como en nuestro país y fuera de nuestro país. Declararles, mis hermanos en Cristo que nos escuchan, que los extraño mucho, extrañamos el hecho de no poder estar congregados ahí en el templo para podernos abrazar en el nombre de Jesús, para podernos estrechar las manos, para poder compartir una sonrisa entre nosotros y sobre todas las cosas para poder cantarles a nuestro Dios y Señor esos cantos de alabanza y de adoración muy bonitos que nosotros tenemos para adorar en cada servicio a nuestro Señor. En esta preciosa tarde que Dios nos concede ahora, quisiera compartir otro tema de la palabra del Señor y quisiera hablarles sobre la protección del cristiano. Y para que podamos hablar sobre esa palabra, yo quiero compartir esta lectura bíblica. Si usted tiene su Biblia ahí, en la carta de los Efesios, en el capítulo 6, quiero que leamos esta palabra ahí, la cual la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Del versículo 10 al versículo 12 dice esta palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta palabra que compartimos con ustedes en esta tarde, mis hermanos, nos dice a nosotros, la Iglesia de Cristo, cómo debemos nosotros de fortalecernos espiritualmente hablando, no físicamente, sino cómo debemos fortalecernos espiritualmente hablando para que nosotros podamos estar firmes y tener toda la fortaleza para que podamos defendernos contra los enemigos que nosotros tenemos en este mundo, que son Satanás con sus demonios, el mundo mismo y también la carne. Esta palabra nos habla a nosotros de la protección de nosotros los cristianos. Cuando nosotros vemos en una persona natural o una familia, una nación, la forma que tienen ellos para protegerse probablemente de los enemigos naturales que tienen, una gran parte de estas personas naturales utilizan armas de fuego. Otros probablemente van a utilizar estrategias que les permitirán conocer las fuerzas y las armas que tienen sus enemigos para al mismo tiempo ellos poder establecer las estrategias pertinentes para vencer esa fuerza y vencer esas armas que tienen. Pero si en el análisis que ellos hagan de la fuerza que ellos tienen, entonces incurren en otra estrategia. En esta estrategia que incurren es en la diplomacia, para poder
encontrar a través de la diplomacia contra su enemigo, ¿verdad?, acuerdos o tal vez alguna tregua que los haga tener en parte una victoria, pero que no los haga verse avergonzados ante sus enemigos. Hoy la palabra que compartimos con ustedes en esta tarde, la Biblia, nos enseña a nosotros que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Dice estos versículos que compartimos con ustedes en esta tarde, que nuestra lucha, dice, es contra los gobernadores de las tinieblas, es contra principados, es contra potestades, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice esta palabra, que son potestades que se aprovechan de las personas naturales, especialmente de aquellos que no tienen a Cristo Jesús de Nazaret, que tienen una mente incrédula, una mente oscuracida. Se aprovechan de estas personas naturales para poderlos utilizar como instrumentos para desencadenar la maldad que ellos quieren que exista en este mundo en que nosotros vivimos. Por eso es que nosotros vemos, y ustedes lo observan también, que la violencia que existe en estos tiempos y las diferentes desórdenes sociales que existen en nuestro mundo, en nuestra sociedad, no desaparecen porque las autoridades que han sido nombradas para poder contrarrestar toda esa violencia, toda esa maldad, esas autoridades luchan contra los instrumentos naturales que generan esa maldad, pero no pueden luchar contra las raíces verdaderas de donde vienen y donde se genera esa maldad, que son realmente, como dice la palabra del Señor, son esas huestes espirituales de maldad, esas potestades, esos gobernadores de la tiniebla, que son los verdaderos enemigos contra los cuales nosotros tenemos que luchar. Y es lógico que nuestras autoridades no van a luchar contra esas huestes espirituales con pistolas, con balas, con bombas o con cualquier otro armamento bélico que ellos tienen, porque ellos no responden a eso, no se vence de esa manera esas huestes espirituales de maldad. Por eso podemos decir nosotros en los tiempos en que estamos viviendo que tanto la iglesia de Cristo, que somos nosotros, como también aquellas personas naturales que no tienen a Cristo, que no tienen una iglesia, tenemos un enemigo en común, y el enemigo común que tenemos es Satanás, ¿verdad? Y decimos que es un enemigo Satanás porque cuando Satanás emprende su ataque contra nosotros, no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta también a todos aquellos que están alrededor nuevo. Esto es como aquel sicario que es nombrado para matar a determinada persona. Y supongamos que esa persona en el lugar donde está rodeado de mucha gente. Entonces aquel sicario, para poder lograr su objetivo de matar a aquella persona, no solo se encarga de matar a todos los que están rodeando, para poder cumplir con su objetivo de matar a la persona que le indicaron que tenía que matar. Pues así es Satanás. Satanás es una persona que por destruirnos a nosotros, la iglesia de Cristo, no se compadece de destruir también a aquellos a los cuales le sirven a él. Por eso hay un dicho popular que dice: mal paga el diablo al que bien le sirve. Vivimos, dice la Biblia, expuesto a los ataques, a las acechanzas del diablo, que cada momento nos intimida y nos hace sentirnos poca cosa ante la fuerza que él derracha sobre nosotros, y que nos hace ver en cierto sentido impotentes ante esa fuerza que él demuestra contra nosotros y que expone ante nosotros.
y que el objetivo principal que tiene Satanás para atacarnos a nosotros es que nosotros nos apartemos del Señor a través de nuestra rebeldía o a través de la desobediencia que nosotros podemos tenerle al Señor. Porque cuando Satanás logra que nosotros como iglesia de Cristo desobedezcamos al Señor o nos volvamos rebeldes contra el Señor, en esa medida estamos manifestando nuestra falta de confianza y nuestra falta de fidelidad a nuestro Señor. Satanás, mis hermanos, sabe que Dios no bendice como tampoco protege a aquellos que le obedecen. Y como no bendice ni protege a todos aquellos que lo desobedecen, entonces Dios los deja expuestos. Los deja expuestos a sus enemigos el tiempo que sea necesario hasta que este creyente decida o tenga la oportunidad de poderse arrepentir y buscar el perdón de nuestro Dios, si es que Dios también le da la oportunidad de arrepentirse y poderlo perdonar después de haberlo abandonado, después de haberle faltado confianza en Él, después de haberle dejado de ser fiel, después de haber sido vencido por Satanás. Entonces, Dios, en su misericordia, de repente permite, ¿verdad?, que esta persona se arrepiente, pero de repente hay algunos que no tienen esa oportunidad de arrepentirse y encontrar el perdón de nuestro Dios. Allí, en la carta de Reyes, en la segunda carta de Reyes, quiero compartir con ustedes una lectura bíblica de un rey de Israel que se llamaba Ezequías. Un rey que dice esta palabra, que sus enemigos se dieron cuenta de que estaba enfermo y mandaron una comisión para desearle a este rey de Israel, de parte del rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, que se aliviara pronto, Pero los objetivos principales de haber mandado esa comisión el rey Nabucodonosor eran otros. Y dice la palabra que el rey Ezequías recibió a esos mensajeros del rey Nabucodonosor, sabiendo que esa nación de Babilonia eran enemigos de los israelíes. Dice esta palabra ahí en la segunda carta de Reyes, en el capítulo 20, dice allí en el versículo 12: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías les respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días.
Miren ustedes, mis hermanos y mis amigos que nos escuchan, familia, la insensatez, y digo insensatez de este rey de Ezequías, de haberle mostrado a sus enemigos todos los tesoros que tenía Israel, todas las armas con que contaba el rey de Ezequías para poderse defender de sus enemigos. Le mostró los ungüentos naturales de sanidad que tenía y probablemente todas las estrategias. Por eso le dice ahí, cuando le preguntó el profeta Isaías, vieron, dice, todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Le mostró toda la riqueza. Es como cuando usted le muestra a una persona en el día que fue al banco y sacó $1.000.000 que lo tiene en su casa. Yo le aseguro que en la noche a esa persona que usted le contó que sacó $1.000.000 y que la tiene en su casa, en la noche va a venir a asaltarlo. Y si no viene él, va a encargar a alguien que sea un experto ladrón para venir a asaltar su casa, amarrarlo y robarle el $1.000.000 que sacó. Eso fue lo que hizo el rey Ezequías. Estimuló la ambición en sus enemigos, porque Babilonia era enemigo del pueblo de Israel. Le mostró todo, dice, todo. Miren, hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que usted puede mostrarle todas las bendiciones que Dios le ha dado a su hermano o a su hermana. Usted le puede mostrar a su hermano, a su familia, a aquel amigo verdadero. Le puede mostrar todas las bendiciones que Dios le ha dado. ¿Y saben por qué? Para que también ellos se gocen junto con ustedes todas las bendiciones que Dios le ha dado. ¿Y sabe por qué se las puede mostrar? ¿Y por qué se puede gozar su hermano y su hermana de las bendiciones que Dios le ha dado? Porque ellos saben perfectamente bien que cuando Dios lo bendice a uno, esas bendiciones que Dios nos da, las sabemos compartir con todos los demás. Esas bendiciones sirven para bendecir a todos los demás. Por eso solamente a ellos podemos mostrarles. No se lo podemos mostrar a cualquier persona que no conocemos, y menos a alguien que sea nuestro enemigo. El hacer, mis hermanos, lo que hizo este rey Ezequías, es exponer el plan que Dios tiene para usted en su vida. Y eso es desobedecer a Dios. Por eso Ezequías le da la sentencia de esa desobediencia que cometió el rey Ezequías en ese tiempo. Le dice ahí en el versículo 14, en el versículo 16, le dice: entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será, dice, llevado a Babilonia, sin quedar nada, dice Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, dice, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá por lo menos paz y seguridad en nuestro día. Miren la contestación de este rey Ezequías a raíz de la profecía que le dio el rey. Tenemos una expresión de un rey ante la profecía de Isaías bastante insensata. Esta expresión de Ezequías refleja en cierto sentido, mis hermanos que nos escuchan, la falta de arrepentimiento de lo que Ezequías hizo, por el pecado que cometió Ezequías. Al extremo que no le importó a Ezequías
en absoluto no le importó a Ezequías el futuro de su pueblo y sobre todo de su familia. No le importó ese futuro. Miren lo que dice Ezequías ahí en el último versículo. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá por lo menos paz y seguridad en mis días. No le importó a Ezequías lo que le hubiera sucedido al pueblo de Israel en el futuro, ni a su misma familia. Cuando nosotros procedemos de esa manera, mis hermanos, así como procedió Ezequías, manifestamos nuestro interés por nuestro bienestar personal. Y no nos interesa, no nos importa el bienestar personal de futuro del resto de la familia, o de la nación, o del pueblo que nosotros vivimos. Cuando Dios, mis hermanos, levanta líderes en su casa, es para que velen no solamente para el bienestar de la casa en sus tiempos, sino también para que esos líderes puedan establecer cimientos que faciliten el trabajo de los demás líderes que vendrán después de él, para que el trabajo que ellos hagan sea siempre en beneficio de esa casa, para el bien de los que viven en esa casa, para el bien de la familia, para el bien del pueblo o para el bien de la nación a la cual uno está sirviendo. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 24, si ustedes leen ahí, se van a dar cuenta del cumplimiento de esa profecía que le dijo el rey Isaías al rey Ezequías, el profeta Isaías al rey Ezequías. Miren lo que dice ahí en el versículo 8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Ya no era Ezequías, era uno de los descendientes de Ezequías, Joaquín. Dice, era de 18 años, era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y la ciudad, dice, fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que habían hecho Salomón, rey de Israel, en casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó, dice, en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Es el cumplimiento de lo que el profeta Isaías le dijo al rey Ezequías de lo que iba a suceder por haber desobedecido a Dios. La desobediencia, mis hermanos, es un pecado terrible para Dios. Dios no tolera la desobediencia de su palabra. Jamás tolera la desobediencia de su palabra. La desobediencia de su palabra trae consecuencias funestas a la vida de la persona, del cristiano que ha desobedecido a Dios, sobre todo cuando este creyente le ha prometido a Dios, le ha confiado a Dios, le ha prometido servirle a Dios, le ha prometido esto y lo otro. Y la palabra es clara, la palabra dice que cuando nosotros le prometemos algo a nuestro Dios, tenemos que cumplirlo, porque si no lo cumplimos, eso es pecado. Este rey Ezequías cometió un acto de desobediencia al enseñarle
al rey de Babilonia todo lo que tenía. Y el rey de Babilonia vino y se llevó todos los tesoros que se había acumulado en la casa real de Israel a través de la historia, ¿verdad? Se lo llevó todo, ¿verdad? Se lo llevó todo y venció al pueblo de Israel. Incluso se llevó al rey, se llevó a los príncipes, se lo llevó a los hijos, y a los hijos los convirtió en eunucos. Es decir, les cortó los testículos para quitarles a sus hijos la virilidad y convertir a sus hijos en guardianes del harén de mujeres que tenían estos reyes en aquel tiempo. Eso era un eunuco, ¿verdad? Era un hombre sin testículos que había perdido su virilidad, y por eso los utilizaban como guardianes para cuidar a sus mujeres. Hoy en día, mis hermanos, también nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, muchas veces actuamos insensatamente. Y por ello, por actuar insensatamente, exponemos ante Satanás todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Exponemos nuestra familia, exponemos nuestro trabajo, exponemos nuestros hijos, exponemos nuestra salud física y espiritual, y sobre todo exponemos la iglesia de Cristo, nuestra relación espiritual con Cristo. Y un ejemplo de lo que nosotros hacemos para exponer a Satanás todas las bendiciones que Dios nos ha dado es cuando nosotros nos dejamos de congregar, mis hermanos. Hoy, para el caso, nos hemos dejado de congregar obligados por una medida impuesta por el gobierno a través de la Secretaría de Salud y las autoridades de la Policía Nacional y Militar por causa del coronavirus, como una medida para evitar la transmisión de ese virus de una persona a otra. Y desde el punto de vista médico, porque yo también soy médico, estamos de acuerdo con esa medida. Pero también es cierto, mis hermanos, que el hecho, aunque a nosotros nos digan que a través de las redes sociales estamos congregados, eso en parte no es cierto, mis hermanos. En parte no es cierto. ¿Y saben por qué no es cierto? Porque no toda la iglesia de Cristo está conectada a través de las redes sociales. Algunos probablemente estarán delante del televisor viendo a María la Barrendera o a Superman o cualquier otra película o cualquier otro pichingo que Hollywood o el cine mexicano esté exhibiendo. Y son miembros de la iglesia de Cristo. Y cuando un miembro de la iglesia de Cristo falla espiritualmente, sufren todos los demás miembros del cuerpo de Cristo, porque en Cristo somos un solo cuerpo. Y eso, mis hermanos, debilita la fe. Debilita la fe del cuerpo de Cristo. Debilita la fe del cuerpo de Cristo. Porque esa persona que no está conectada, ¿verdad?, es una persona que no está siendo alimentada con la palabra de Dios. Y al no estar siendo alimentada con la palabra de Dios, entonces debilita la fe de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y una vez que nosotros estamos debilitados en esa fe, mis hermanos, quedamos expuestos ante los ataques y las enseñanzas y las acechanzas que Satanás tiene contra nosotros, ¿verdad? Y por eso, de esa manera, es que nosotros exponemos todas las bendiciones que Dios nos ha dado ante Satanás. Por eso la palabra nos enseña allí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, nos dice: sed sobrio, dice la palabra, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, está ahí alrededor nuestro, presto para devorar a su presa. Satanás se aprovecha de esta situación. Satanás se aprovecha del coronavirus para evitar que nosotros estemos congregados entre hermanos, porque él sabe bien que donde hay 2 o 3 en el nombre de Cristo, ahí está Cristo, y él no puede actuar ahí contra nosotros, porque la presencia de Cristo lo echa fuera en el nombre de Jesús. Además, la palabra dice que
donde están los hermanos juntos y armonía. Ahí dice la palabra, envía a Jehová bendición y vida eterna. Y no es cierto que a través de las redes sociales nosotros estemos congregados, porque no todos estamos conectados a través de las redes sociales. Es cierto que hablamos la palabra y llevamos este mensaje a la palabra para hacer conciencia a la humanidad pecadora del pecado en que está viviendo, para que reconcilien, para que se arrepientan de la incredulidad que han vivido y que ya no le vuelvan la espalda a Dios y que vengan ante Dios, porque es el único que puede resolver todos los problemas que nosotros tenemos, todos los problemas que la humanidad tenemos. Pero la iglesia de Cristo sufre las consecuencias de todo eso. Desgraciadamente así es. Y solamente aquel que no tiene la sabiduría de Dios no puede ver esto. Por eso la palabra dice muy clara: es preferible obedecerle a Dios antes que obedecerle a los hombres. Sin embargo, hoy tuvimos que obedecerle a los hombres. De una u otra forma, para evitar esa transmisión de ese virus, tuvimos que obedecer las medidas que las autoridades han impuesto. Y nos excusamos con decir que debemos de ser obedientes, que hay que obedecer a las autoridades. Con eso nos excusamos. Y como médico probablemente eso sea cierto. Pero eso no deja de afectar a la iglesia del Señor. No deja de afectar a la iglesia del Señor desde el punto de vista espiritual, porque eso disminuye la fe, porque no todos los que estamos en la iglesia de Cristo vamos a estar conectados a través de las redes sociales. Unos, porque probablemente no tienen los medios para hacerlo, no tienen computadora, no tienen estos teléfonos que nosotros tenemos con el internet suficiente para hacerlo. Y otros probablemente porque están viendo la televisión, viendo otras cosas, ¿verdad?, antes que estar escuchando la palabra de nuestro Dios. Miren lo que dice el versículo 10 de la carta de Efesios, que nosotros, el consejo que nos da, dice la palabra ahí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el consejo que la palabra de Dios nos da a nosotros de lo que nosotros tenemos que hacer en estos momentos de tribulación que estamos pasando. Nos dice esta palabra que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Si bien es cierto que la palabra nos enseña que Satanás fue vencido en la cruz por Cristo Jesús de Nazaret, también es cierto, mis hermanos, que nosotros estamos en un mundo donde vamos a tener permanentemente batallas espirituales y vamos a tener que estar sometidos a muchas tentaciones en este mundo. Por eso tenemos que revestirnos del Señor y del poder de su fuerza. Y es que cuando nosotros nos revestimos del Señor y de su poder, de su fuerza, eso, hermano, nos da estabilidad espiritual, nos da capacidad para salir siempre victorioso. Sentimos o tenemos la seguridad de que no estamos solos, de que Cristo Jesús de Nazaret está con nosotros. Además, nos da dirección, nos da guianza, nos da sabiduría y sobre todo nos da estabilidad espiritual y muchas otras cosas nos da cuando nosotros nos vestimos del Señor y del poder de su fuerza. Dice el versículo 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice esta palabra que nos vistamos, nos exhorta a vestirnos de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando un cristiano, hermano, cuando un creyente en Jesús no se viste del Señor y del poder de su fuerza y no se pone la armadura de Dios, es un creyente que con facilidad sucumbe ante los ataques de Satanás, porque como dice ahí la primera carta, capítulo 5, del versículo 8, que Satanás anda como león rugiente alrededor nuestro, listo para devorar a su presa. Entonces, cuando un creyente no está revestido del poder de la fuerza del Señor y no tiene la armadura de Dios,
está débil espiritualmente hablando, está débil en su fe y con facilidad sucumbe ante las asechanzas que este mundo le presenta. Por eso es que vemos nosotros en nuestro tiempo, y no solo en nuestro tiempo, en los tiempos anteriores, vemos nosotros cristianos que con facilidad mienten y no se inmutan con mentir. No saben ellos y saben perfectamente bien a través de la palabra que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Cristianos que roban, hurtan y no se inmutan con robar y hurtar. Cristianos que no se conforman con la esposa que Dios les ha dado, sino que andan buscando más mujeres aún dentro de la iglesia del Señor para poder satisfacer sus instintos sexuales. Por eso vemos nosotros siervos de Dios, entre comillas, que abandonan a sus esposas y se llevan a las mujeres más jóvenes de su congregación y abandonan a su esposa. O cristianos que se encantan con la pornografía y hacen de la pornografía una fantasía sexual de ellos. Cristianos que sucumben ante eso porque están vestidos del poder del Señor ni se han puesto la armadura de nuestro Señor y sucumben ante todas las tentaciones y contaminan la iglesia del Señor, y vemos todo tipo de inmoralidades sexuales en la casa del Señor, ¿verdad? Y vemos una iglesia por eso que anda a la deriva, que anda a la deriva, porque sus miembros forman parte de la iglesia, incluyendo al que lidera la iglesia, ¿verdad? No caminan conforme a la palabra del Señor. Nos dice que nosotros debemos caminar. Y no digamos también de otras sectas cristianas o de otras religiones como el catolicismo, los curas, de los cuales hemos oído hablar barbaridades que han cometido a través de la historia, desde el papado para acá, las grandes barbaridades y las orgías sexuales que hacían antes dentro de la iglesia católica. ¿Cuál es la armadura de Dios? Dice la palabra allí, en el versículo 14 al 17, dice de esta manera, ahí en esta carta de Efesios. Aquí nos da una descripción más o menos de la armadura de Dios para que todos lo sepamos y nos pongamos esa armadura de Dios, para que seamos más que vencedores en este mundo en que nosotros estamos. Dice ahí en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados a los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Esta es una descripción, mis hermanos, de toda la armadura de Dios. La verdad de Cristo, parte de la armadura de Dios. La justicia de Cristo es la coraza. El evangelio de Cristo es la paz de nuestro Señor. La fe es el escudo del cristiano. Y la salvación es el yelmo que se pone el cristiano en su cabeza. Y la palabra dice que es la espada del Espíritu. Esa es toda la armadura de nuestro Dios. Y es con esa armadura que nosotros debemos de salir a este mundo a enfrentar las acechanzas de Satanás, a enfrentar ese enemigo común que nosotros tenemos para no dejarnos vencer y salir siempre victoriosos. ¿Por qué dice la palabra que debemos vestirnos siempre toda la armadura de Dios? Para no caer. Así de sencillo. Y para resistir también el día malo. También para eso tenemos que ponernos la armadura de Dios. Por eso dice ahí la palabra, por tanto tomad, dice, la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Miren, hermano, desde que Adán y Eva pecaron allá en el huerto de Edén, todos los días desde entonces para acá han sido días malos, y van a ser días malos hasta el día en que venga Cristo a establecer su reino de justicia
en esta tierra. Y eso no va a ser ahorita. Eso va a ser después de la gran tribulación. Cuando venga Cristo con poder y gloria, con todo su ejército, a derrotar al anticristo, a la bestia y al falso profeta, y echarlos ahí en el pozo del abismo. Después dice la palabra que Cristo establecerá su reino aquí, que es lo que nosotros conocemos como el milenio. En la carta de Primera de Tesalonicenses nos dice allí en el capítulo 5, dice el apóstol Pablo en el versículo 8, que nosotros los cristianos somos del día. Dice el versículo ahí, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. En otras palabras nos está diciendo el apóstol Pablo que nosotros los cristianos somos del día. Y como somos del día, nuestras obras que nosotros hacemos brillan en el día. Por eso nos enseña que tenemos que ser sobrios. O sea que tenemos que, como cristianos comprometidos en la obra del Señor, debemos de estar siempre vigilantes, ¿verdad? Debemos de estar siempre atentos, ¿verdad? Debemos de estar siempre comprometidos, entusiasmados, animados, para que podamos seguir adelante, porque la iglesia no tiene que estar estática, la iglesia no tiene que estar dormida, la iglesia tiene que ser dinámica, porque la palabra de Cristo es dinámica. La palabra de ayer es la misma palabra de hoy y será la misma palabra de siempre. Esa palabra nunca está muerta, es una palabra viva. Y las noticias que daba ayer son las mismas noticias que dan hoy y las mismas noticias que darán siempre. Las noticias de la palabra siempre son nuevas, no se envejece la noticia, no pierden notoriedad. La revelación de la palabra son noticias nuevas todo el tiempo, desde el punto de vista cronológico, sus noticias son siempre nuevas. Y por eso es que nosotros tenemos que hablar la palabra de Cristo todo el tiempo y no cansarnos de hablar de la palabra de Cristo. Estamos en la iglesia de Cristo comprometidos a hablar esa palabra del Señor. Quiero concluir, hermanos, diciéndoles a ustedes que para que nosotros podamos estar firmes ante las asechanzas de Cristo, eso va a depender de dos cosas: fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestirnos toda la armadura de Dios. Esas dos cosas, como cristianos, nosotros tenemos que hacer, porque de esas dos cosas dependen que nosotros tengamos una vida de victoria cada día malo que se presente en este mundo. Hoy tenemos un día malo. Estamos viviendo momentos muy difíciles en este mundo ahorita, por causa de la infección del coronavirus. Pero nosotros tenemos una promesa, mis hermanos. Una promesa del Señor. Y esa promesa del Señor dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a nuestro lado 1000, a nuestra diestra 10.000, pero a nosotros no llegará el mal. Ninguna plaga se tocará tu morada. Y así como Dios libró al pueblo de Israel de todas las pestes que envió al pueblo de Egipto en los tiempos de Moisés, así también Dios librará a su iglesia de esta terrible peste infecciosa. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos libre de eso? Ponernos, revestirnos de la fuerza y del poder de nuestro Dios y ponernos la armadura de nuestro Dios y serle fiel a nuestro Dios.
Y no solo nosotros tendremos los beneficios de la bendición que Dios hará al desaparecer esa peste del coronavirus, sino que la población del mundo entero recibirá la bendición que la iglesia reciba en estos tiempos. Porque por eso está la iglesia en estos tiempos, en este lugar. Por eso está la iglesia intercediendo, no solo por ella, está intercediendo por la población del mundo entero. Y está intercediendo para que también Dios mande esa cura a través de la ciencia, si es posible, para que esa peste sea desarraigada de una vez por todas. Y déjenme decirle, como les dije al principio, no soy profeta, pero esta peste ya va a ser historia, porque ya Cristo ya dio la cura de esta peste y pronto tendremos esa cura. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo decretamos. Así que Dios me los bendiga, hermano, que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes. Será el próximo martes que estaremos hablando una vez más de ese mensaje que da Dios a través del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias del Asia Menor. Pero antes de pedirnos, quisiera que oráramos a nuestro Dios para darle gracias a Dios por todo y encontrar esa cobertura de nuestro Dios y sobre todas las cosas su perdón. Ahí donde está, digámosle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, una vez más estamos aquí ante tu presencia, Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo en primer lugar, por el día que nos diste, Señor, por el pan de cada día que nos das, Señor, dándote gracias porque una vez más nos permitiste respirar el oxígeno que nos das. Una vez más nos permitiste contemplar desde nuestro hogar toda esta creación que tú has hecho, Señor. Dándote gracias por la salvación tan grande que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Y dándote gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Y sé que mientras nos tengas caminando en este mundo, tú siempre nos seguirás ayudando. Y en esta hora, Señor, venimos en tu nombre, mi Dios, atando y reprendiendo toda peste, todo demonio del coronavirus, Señor. Venimos declarando tu mano de poder sobre esa peste. Venimos declarando el fuego del Espíritu Santo quemando esa peste en toda nación de este mundo en que vivimos, Señor. Venimos declarando que esta ciudad de Lloro es libre de esa peste en el nombre de Jesús. Venimos declarando que Honduras es libre de esa peste en el nombre de Jesús. Y venimos pidiéndote perdón, Señor, por toda esta humanidad que por su incredulidad te dio la espalda, Señor. Pero yo sé, mi Dios, que esta gente, esta humanidad, Señor, de hoy en adelante, Señor, te buscará, abrirá su corazón a ti, te recibirá a ti y te servirá a ti, porque se ha dado cuenta que tú eres el Dios todopoderoso, el único que tiene control de toda esta situación, Señor. Padre, bendice a toda familia que está escuchando esta palabra en esta hora. Bendice a mi familia ahí donde escuchan esta palabra. Bendice a la familia, a mi esposa. Bendice a mis nietas, Señor. Bendice, mi Dios, a mis hermanos y hermanas de la congregación Torre Fuerte. Bendice a mis hermanos y hermanas de todos los hermanos unidos en Cristo y de todas las dominaciones donde se predica tu santo nombre, Cristo Jesús. Que tu bendición y tu favor esté sobre cada uno de ellos. Mira por nuestro hermano Francisco Morales allá en Nicaragua. Que tu bendición y tu poder sanador esté sobre su cuerpo, sobre su esposa y sobre su sobrina, sobre Félix Saldívar y sobre todo servidor que tú tienes a lo largo y ancho de este mundo en que nosotros vivimos. Oramos por tu iglesia que sufre persecución y muerte en aquellos países árabes, africanos, en el mismo China y en India, Padre. Libra a tu iglesia de esa persecución. Libra a tu iglesia de esa muerte. Que tu mano de poder y justicia sea sobre esas sectas que los persiguen, Señor. En el nombre del Padre, oramos también por los médicos, por las enfermeras, por ese trabajador de salud que lucha contra esta peste y que de una u otra forma está sirviendo, Señor, a su prójimo, Señor. Protégelos, cúbrelos con ese traje de bioseguridad que tú tienes, Señor. En el nombre de Jesús, cúbrelos. No permitas que se infecten, Señor. Y todo aquel que está infectado, Padre, sánalo con el poder de tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te oramos y te lo pedimos todo. Y te damos muchas gracias por todo. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, que la paz de Cristo esté con todos ustedes.
Y será hasta el próximo martes, si Dios me lo permite. Y estaremos una vez más a las 6:30 de la tarde compartiendo esta palabra con ustedes.